Muchas gracias, estimados académicos. Para mí es un gusto poder compartir algunas vivencias y reflexiones sobre un viaje que hicimos a Finlandia, junto con una organización que tal vez algunos de ustedes conocen, que se llama RAP, Red de Acción Política. Esta es una organización de la sociedad civil que tiene un poco menos de 15 años de antigüedad, en la cual hay 170 políticos de todos los partidos con representación parlamentaria, se puede decir. Hay gobernadores, hay senadores nacionales, diputados nacionales, ministros, legisladores, intendentes, etcétera. Y esta entidad está trabajando en un proyecto, entre muchas otras cosas. El objetivo de la entidad es lograr la amistad cívica entre los políticos y tareas de capacitación. El proyecto en el que más se está trabajando en este momento se llama Acuerdos del Tricentenario, no del Bicentenario, o sea, una mirada muy de largo plazo, en 6 grandes áreas, una de las cuales es la educación, otra es la inserción internacional de la Argentina, en la cual nuestro colega Rodríguez Giavarini es asesor de ese grupo de trabajo, y en el caso mío soy asesor en el grupo de trabajo de educación. Y se tratan de organizar viajes de estudios para conocer realidades de otros países, no con el ánimo de copiarlas, porque eso sabemos que es imposible, pero además absurdo, sino de recoger, digamos, qué elementos pueden ser valiosos para nuestra realidad, y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Evidentemente, Finlandia y la Argentina son 2 países muy diversos en todo sentido, aparte de las latitudes, que son bastante distintas. Este es un inconveniente imprevisto. De Finlandia. ¿Qué está diciendo? Que no conste en actas, por favor. Bien, tiene 5.600.000 habitantes, un Producto Interno Bruto por habitante que debe ser 2 veces el de la Argentina, 2 veces y media quizás el de la Argentina, varía según cuestiones técnicas, y características sociales donde la pobreza, por lo menos la pobreza extrema, es inexistente, y la distribución del ingreso es bastante más equitativa que en la Argentina, o sea, tiene características sociales diferentes a las nuestras, y aparte hay un muy fuerte sentido de visión compartida y de proyecto común, en parte, yo conjeturo, originado en traumáticas experiencias históricas, la peor de las cuales fue durante la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que Rusia no logró invadir Finlandia a pesar de su propósito en la llamada Guerra de Invierno, una resistencia realmente heroica de este país, pero que tuvo, además de esa, otra faceta trágica, y que fue que eso la llevó por una cuestión de defensa nacional a aliarse de algún modo con Alemania, es decir, con las potencias del eje, lo cual a su vez, al terminar la guerra, le costó un gran trozo de territorio que fue a parar y está todavía en manos de la ex Unión Soviética, actualmente de Rusia. Todo eso generó un sentido muy fuerte de pertenencia nacional. También conjeturo que esto puede deberse en parte a el fuerte predominio de la religión luterana, que aunque no lo sea tanto en la práctica religiosa, hay práctica religiosa, pero no tanta como pudiera creerse, sí impregna los valores y aún la estética de esa sociedad. O sea, hay muchos factores unitivos. Y esto evidentemente se trasluce en el campo de la educación. A principios de la década del 70 del siglo pasado, no había satisfacción con el estado de la educación en Finlandia. Los políticos de todos los partidos o de los principales partidos se reunieron en un hotel y se propusieron que no saldrían de allí, así cuenta, digamos, la historia, la petit histoire, podríamos decir, ¿no? Hasta que lograran un acuerdo, cosa que quizás por esa presión psicológica lograron, y pusieron en marcha un sistema que hoy es admirado en el mundo
sobre todo por lo que se hizo patente en las pruebas PISA, estas que toma la OECD desde el año 2000 cada 3 años a los chicos de 15 años de edad en lengua, matemática y ciencia, donde Finlandia llegó a estar primero, inclusive en algunos rubros. Hubo una cierta crisis, entre comillas, en la última prueba del 2012 porque retrocedió varios lugares. Sin embargo, el peor lugar que tiene es un 12º puesto y el mejor es un 5º. Cuando se toman las tres disciplinas, lengua, matemática y ciencia, y se toman los 5 primeros países en cada uno de ellos, o de esas disciplinas, se observa que son todos países del Asia-Pacífico, salvo Finlandia, que aparece en el 5º lugar en la prueba de ciencia. Estas breves características creo que son bastante suficientes son suficientes para abstenerse de querer decir, bueno, hemos descubierto en Finlandia qué es lo que hay que hacer en la Argentina. Subrayo nuevamente este punto. Pero sí creo que se puede hacer una lectura inteligente de esa realidad y ver algún elemento que nos podría ser también útil, ¿no? Y yo voy a poner énfasis principalmente en 3 puntos, ¿no? Uno es ¿cuál es el sistema de regulación de la educación en Finlandia? Segundo, el componente de selectividad que tiene el sistema. Y tercero, lo que es ser docente en Finlandia. ¿Qué significa ser docente y qué consecuencias tiene eso? Respecto del primer punto, que es la regulación, sobresale en Finlandia la densidad de lo que hoy se llama el capital social, es decir, la intensidad de las relaciones sociales, el respeto a las instituciones, la confianza recíproca y la propensión a asociarse. Estos son los 3 ingredientes que se consideran propios del capital social y en Finlandia son notables. Entonces, simplificando, para comunicar la idea central desde mi punto de vista, uno diría que el sistema educativo en Finlandia se regula por la confianza recíproca. Se regula por la confianza recíproca, que es casi lo mismo decir que se autorregula. O sea, ningún ministro político, funcionario, ni persona de la sociedad civil, salvo excepciones, pretende tener la capacidad de decirle a un director o a un docente qué es lo que tiene que hacer, porque confía ampliamente en que el director o el docente tienen todos los elementos sobrados y más que cualquiera de estos otros roles sociales para saber cuál es su tarea. Entonces, la evaluación como tal no es un eje central, la evaluación formal, estandarizada, no es un eje central, para nada, no es repetitiva. Solo en las últimas instancias de la escuela media empieza a ser relevante, no hay evaluación formal de los docentes, no hay una inspección, no llega el inspector un día a la escuela a ver si las cosas funcionan o no. O sea, el sistema, debo decir que es curioso, además en el sentido de que, pese a ser un país unitario, como lo son todos los países nórdicos en realidad son más federales, por ejemplo, que la Argentina. ¿En qué sentido? Que los municipios tienen un grado de vida propia y de autonomía realmente notables. Entonces es una especie de federalismo, si me permite el doctor Vanossi, no sé si será constitucionalmente correcto, de facto. O sea, no es legal, de iure no es un sistema federal, pero en los hechos es un sistema bastante federal en cuanto a la capacidad de toma de decisiones de los gobiernos locales. Entonces, en este aspecto se diferencia. Yo veo que hay 3 o 4 sistemas de regulación de la educación en el mundo. Uno es este, que es muy poco frecuente porque requiere evidentemente una calidad del recurso humano muy notable.
El otro sistema norteamericano, no todo el sistema norteamericano, pero lo que se trata de hacer para mejorar la educación en Estados Unidos, que pasa más bien por introducir conceptos más bien de mercado en la educación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, incentivos a los docentes que obtengan mejores resultados. Información permanente en base a test estandarizados, por entender que dar información a los demandantes de educación, que serían los hogares, las familias, como en el mercado, es absolutamente relevante para la toma de decisiones correctas, y que se equivocan, si ven que no hay resultados, pueden rápidamente tomar la decisión de cambiar de escuela, etc. Y un tercer sistema notable es el sistema de Asia Oriental, que es casi la antítesis de estos otros dos, porque es un sistema donde la autoridad es muy predominante, o sea, el criterio de regulación es la autoridad, lindante desde nuestro punto de vista, diríamos, con el autoritarismo muchas veces, porque, digamos, los criterios de disciplina son muy fuertes, los niveles de exigencia son tremendos, las evaluaciones también. Es muy frecuente que los alumnos, en gran medida presionados por sus casas, no solamente estudien largas horas en la escuela, sino después de la escuela, para irse preparando para los exámenes de alta selectividad que permitirán en última instancia llegar a la universidad, etc. O sea que el sistema de Finlandia en ese sentido es bastante peculiar en cuanto a esta característica de la confianza recíproca, la autorregulación y la autonomía de las escuelas, la gran autonomía de las escuelas, pero una autonomía que está basada en... La autonomía encanta a todo el mundo. Una delegación de empresarios también acompañó esta misión, y uno de ellos me contó que un dirigente sindical muy importante, quizás de los más conocidos de la Argentina, del gremio de la educación, leyó el famoso libro de Pasi Sahlberg, que es un autor finlandés donde cuenta cómo es la educación en Finlandia, y le dijo: esto es lo que yo quiero para la Argentina. Claro, porque la idea de la autonomía en sí misma es atractiva. La gran cuestión es cuáles son los requisitos necesarios para que las escuelas puedan gozar de ese grado de autonomía y producir los resultados. Es destacable el hecho de que, no obstante todas estas características, Finlandia haya optado por participar en las pruebas internacionales de evaluación y permanecer en ellas. Ellos mismos narran que fueron los primeros sorprendidos cuando vieron los resultados en la primera prueba de PISA, que realmente no esperaban, y yo creo que lo dicen con sinceridad, o sea, no tenían esta idea de que habían obtenido desde ese punto de vista de aprendizajes resultados tan marcados, ¿no? O sea que esa es la primera característica que yo quería enfatizar de las características de Finlandia y cuál es el criterio central de regulación y organización del sistema educativo. Segundo punto, tiene que ver, yo lo mencioné como la selectividad, pero voy a hacer una muy breve introducción referida a la organización del sistema. Dos palabras. De nuevo aparece la cuestión de la confianza recíproca en el hecho de que la enseñanza es obligatoria solo desde los 7 años de edad. El primer grado es a los 7 años de edad, no a los 6. No hay obligatoriedad del nivel inicial en ninguna de sus etapas. Se está ahora por poner obligatorio el preescolar, que es a los 6 años, no a los 5 como aquí. Por supuesto que todo esto ocurre en un contexto donde el nivel educativo de las familias es elevado, donde de todas maneras la participación, la escolarización en el nivel inicial es muy alta, pero es libre, no es obligatoria. Entonces, hay solamente 9 años obligatorios, de los 7 a los 15 años de edad, o sea, hasta lo que sería la escuela secundaria inicial o el primer ciclo de la escuela secundaria, y ahí finaliza este ciclo y se abren 2 tramos, 2 trayectos paralelos: el trayecto del bachillerato y el trayecto de la educación vocacional. En
la década del 70, una de las decisiones que se tomó en Finlandia fue abolir el sistema que caracterizó a la educación europea durante muchísimo tiempo, que era un sistema institucionalmente segmentado, donde a edades menores, a edades a veces de 10, 11, 12 años, según los rendimientos académicos, los chicos podían seguir el ciclo que los llevaba a la universidad, o de lo contrario tenían que seguir el ciclo que más bien derivaba en escuelas de oficios, escuelas vocacionales, etc. O sea, era un sistema fuertemente segmentado, que si bien era segmentado en lo académico, tenía un componente de segmentación social, porque hay una cierta relación entre el nivel socioeconómico y los rendimientos académicos, evidentemente. Bueno, Europa lo fue aboliendo en todos los países. Hasta no hace tanto tiempo había países que lo tenían, pero sin embargo, después del ciclo inicial de la enseñanza media, en Finlandia, de acuerdo a las calificaciones, cada alumno puede optar hacia dónde va, pero los que tienen calificaciones más altas son los que pueden elegir, ¿no? Y la mayoría, la gran mayoría de los que tienen calificaciones más altas opta por el ciclo del bachillerato. O sea que hay un principio bastante claro de selectividad en el sistema al terminar el primer ciclo de la enseñanza media, que se repite luego en la entrada a la universidad. O sea, los 3 años del ciclo superior de la enseñanza media, luego viene el examen de ingreso a la universidad, en la cual hay tasas de rechazo no menores. Por ejemplo, para entrar a la carrera de medicina no es infrecuente que se haya que dar 2 o 3 exámenes. O sea, el nivel de exigencia es elevado. El nivel de exigencia es elevado. De hecho, el 9 de cada 10 chicos que logran entrar a la universidad han hecho el bachillerato, no la educación vocacional. Es decir, que hay una especialización que ya viene marcada desde los 16 años de edad, cuando se empieza el ciclo superior de la enseñanza media. El tercer punto es el de la docencia, y yo creo que este, claro, junto con el primero, es muy impresionante en cuanto a las características que tiene ser docente en Finlandia. El primer dato, yo diría abrumador, es que para ser maestro de grado o profesor de la escuela media, indistintamente, en Finlandia, se requiere ser máster, o sea, tener una maestría. Una maestría que dura 5 años, o sea que el chico 16, 17, 18 años hizo el ciclo superior de la enseñanza media, y después estará hasta los 23, donde, si hace todo normalmente, obtendrá la maestría, y 3 más 2, ¿no? 3 de estudio básico y 2 de la maestría para llegar al cargo. La carrera docente está totalmente en la universidad, en las facultades de educación. Todas las facultades de educación tienen una escuela propia, al menos una. De tal manera, esto es muy importante, porque por ejemplo, cuando en nuestro medio se discute este tema, como todos sabemos, muy candente y muy discutido, si la formación docente debe estar o no en las universidades, en general ocurre que, con honrosas excepciones, muchas universidades no tienen, la mayoría no tienen una escuela en la cual los que estudian docencia puedan hacer prácticas, por ejemplo. Entonces, uno va y observa, tiene la oportunidad de observar. Nos tocó una clase de música, afortunadamente, fue un placer adicional esto. Y bueno, estaba la maestra enseñando, tocaban un instrumento los chicos y otros cantaban, después cambiaban los roles. Y había una mesa al costado con 2 o 3 observadores, porque se fueron moviendo, con computadora, donde anotaban a las 9:35, Susi realizó tal tarea, una pequeña evaluación, a las 9:42 los chicos reaccionaron de tal manera. O sea, una evaluación muy rigurosa, una observación muy rigurosa de la clase, a partir de lo cual después viene un informe. Esto es como, no está transpirando la gente, no se la notaba nerviosa la maestra, es como algo que se considera habitual, con quien
va y da una pequeña charla porque le tocó ese día, no es algo que aparece como una situación traumática de examen. De todo esto resulta que el total de horas cátedra, que debe cursar un maestro de grado es de 8.100 horas. 8.100 horas. Para ser maestro de grado, lo mismo que para ser profesor de la enseñanza media. En la Argentina, en un promedio, para dar una idea, el total de horas es 3.700, o sea que es menos de la mitad, de las cuales en la práctica, por las razones que conocemos de ausentismos, huelgas, etcétera, pueden llegar a darse 2/3 con bastante suerte. Entonces estamos en una situación donde la relación puede ser de 3.100 horas contra 8.100. Es realmente algo que deja un poco atónito y preocupado a uno. De cada 15 personas que aspiran a ser maestros o profesores, uno logra entrar a la carrera. De cada 15, uno. Las 3 carreras más apetecidas en Finlandia o más demandadas son medicina, doctor Leiguarda, abogacía y docencia. Esas son las 3 carreras más demandadas por los alumnos. La remuneración de un maestro está aproximadamente en promedio alrededor de 3.400 euros. Mejor, para dar una idea del esfuerzo que hace la sociedad, es 10 o 15% inferior al promedio de los profesionales, o sea que es casi análogo tener otra profesión o ser docente en Finlandia. Y además varía, no es una cosa tan exacta porque después aumenta con la antigüedad también, etcétera. Este es un maestro tipo. Esa remuneración equivale a un 20% más que el Producto Interno Bruto por habitante. Para una idea del esfuerzo, en la Argentina, para compararlo, la remuneración es 20% inferior al Producto Interno por habitante. Para una idea de dónde está parada desde el punto de vista de la jerarquía salarial la carrera docente. Hay sindicatos, evidentemente, si bien los sindicatos son municipales, digamos, tienen acción municipal porque los que, digamos, gobiernan, entre comillas, ¿no? Porque es una regulación muy laxa, porque no hace falta, digamos, un fuerte componente de coerción para hacerla cumplir, son los municipios. Entonces, lógicamente, la negociación salarial es con los municipios, pero lógicamente el sindicato se ha unido y hay un sindicato nacional que es bastante fuerte. Hay una normativa que mientras el convenio colectivo firmado esté vigente, la huelga es ilegal. Al no haber inflación, esto ayuda a que, digamos, como dura un año el convenio, es muy difícil que aparezca algo. En un país además no hay cambios bruscos, no hay desmesuras, por decirlo de algún modo. El convenio colectivo transcurre. Entonces, como resultado de eso, se constata que la última huelga docente en Finlandia fue en el año 1983. O sea, hace 30 años, como los 30 años de democracia argentina, ya son 30 años sin un paro docente. Pero fíjense lo que significa ser docente. Los docentes, hay muchos que empiezan y terminan en la misma escuela, pero en casi ningún caso están menos de 20 años en la misma escuela. Como máximo pueden llegar a ser docentes en 2 escuelas, pero la mayoría lo es en una sola. O sea que hay una gran dedicación, una gran integración del equipo docente en la escuela. Le preguntamos por el ausentismo y hubo una breve vacilación en la persona a quien se lo preguntábamos, y medio en broma o medio en serio dijo: bueno, cuando están engripados algunos maestros faltan. Y después, tomándolo más en serio, dijo: en fin, puede ser que un profesor falte una vez en el año y en algún caso excepcional 2 veces, lo cual equivale a, digamos, a una tasa de ausentismo evidentemente irrelevante, ¿no es cierto?
O sea que esas son algunas características que, muy llamativas, ¿no?, de la profesión docente, del cómo se ejerce, del cómo es valorada. La tecnología es muy empleada por los maestros en las clases que estuvimos viendo, videos, presentaciones, animaciones, etcétera. No tanto por los alumnos. O sea, ahí se derrumba un poco el mito de la tecnología. Mi colega Jaime Echeverri veo que lo celebra. En sentido de que sea una herramienta tan esencial, ¿no? Porque uno tiene la sensación de estar asistiendo a clases contemporáneas, vivas, interesantes, pero no necesariamente tan tecnológicas, ¿no? Y recién ahora están con algún programa de distribución de computadoras. Claro, hay que tener en cuenta el nivel de ingreso de la sociedad, donde evidentemente los chicos tienen computadora en la casa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una realidad desde ese punto de vista muy diferente. No da en ningún momento una sensación de uniformidad a la observación de las clases, empezando por la vestimenta de las chicas y los chicos, que es completamente libre. Están permanentemente sin zapatos en la escuela porque consideran que de esa manera se sienten más como en la casa. O sea, no bien entran a la escuela, lo primero que hacen es, están todos con medias, por supuesto, y todo se desenvuelve de esa manera, como una cosa. Hay como un clima de gran naturalidad, ¿no? No hay una situación que uno perciba como de estrés escolar o algo por el estilo. Los chicos entran, salen. Cuando uno observa en la prueba PISA la cuestión de la disciplina, en las preguntas que hubo sobre disciplina, por ejemplo, frecuencia con que se falta voluntariamente los chicos a la escuela, Finlandia no es de los mejores, no se vayan a creer, no es de los mejores, tampoco de los peores, pero está más bien cerca de la mitad. Y cuando se pregunta por el clima del trabajo en el aula, hay 25 o 30 países que superan a Finlandia en este aspecto. O sea que ahí aparece como la noción de la alegría del aprendizaje, que es un concepto que ellos subrayan permanentemente. O sea, la escuela trata por todos los medios de que el aprender sea una experiencia alegre, una experiencia vivencial, una experiencia satisfactoria, que tendrá siempre su componente, obviamente, de obligatoriedad y coerción, y eso un poco se percibe en general en el aula, ¿no? Bien, este es, en prieta síntesis, un resumen de los aspectos más salientes que se me ocurre en este momento compartir con ustedes. Seguramente hay muchos otros que se nos han escapado, se me han escapado a mí personalmente. Y creo que el principal mensaje que yo, si tuviera que elegir uno solo, elegiría respecto de la Argentina, es la cuestión de qué significa ser docente, ser maestro, ser profesor en Finlandia, qué jerarquía social, qué reconocimiento social tiene, qué capacidad de atraer a los mejores talentos tiene esa carrera, y cómo todo lo posterior de la autonomía de la escuela, la regulación en base a la confianza, el capital social, etcétera, en gran medida es producto, sí, de una sociedad que tiene características que hemos definido, pero también de docentes que tienen un nivel de formación realmente envidiable. Muchas gracias. Muy bien.